Buenas noches a todos los miembros del grupo de Facebook Reciclaje Químico. Ofrecemos disculpas porque la plataforma del curso ha estado molestando y al parecer ha sido un problema de conectividad. Por tal motivo, y en vista de seguir avanzando en el curso, decidimos hacer esta clase en video. Para iniciar entonces, debemos recordar lo que hemos ya observado en los temas anteriores. Y para esta clase entonces el compromiso era hablar del tema, bueno, entonces, ¿qué son las prácticas de reciclaje y de dónde surgen? Y bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo las reconocemos? ¿Y qué podemos hacer para mejorar el tema de recuperación de materiales plásticos? Entonces, lo que hoy venimos a hablar para seguirnos guiando en la clase va a ser lo siguiente. Hablaremos entonces de la definición de reciclaje y recordemos que ya en una clase pasada, habíamos hablado de la definición de reciclaje. Hablaremos de la novedad de los plásticos y cómo esta novedad genera unas consecuencias que se traducen en lo que hoy en día es la problemática de los residuos plásticos. Hablaremos de la definición de lo que es entonces una práctica de reciclaje y este concepto de dónde se origina, por qué se manifiesta este término como prácticas de reciclaje, haciendo alusión a lo que es el reciclaje hoy en día, el reciclaje de plásticos. Hablaremos de un caso en particular, es decir, haremos prácticamente un ejemplo de un caso en particular desde el punto de vista de ciencia, de investigación, de desarrollo tecnológico. Caso puntual aplicado al plástico PET, a los envases de plástico PET, que creo que de alguna manera todo el mundo ha tenido algún contacto, bien sea por noticias, bien sea en nuestros medios, en nuestras sociedades, que nos han mostrado el ejemplo líder de lo que es el tema de reciclaje de plásticos, y ese ejemplo líder es el de reciclar botellas de envases de PET. Por último, y como siempre al finalizar la clase, vamos a entre todos sacar unas conclusiones de esto que hemos desarrollado en la clase del día de hoy. Para iniciar entonces miremos cuál es la definición de reciclaje, aunque hay muchas definiciones, pero vale la pena de pronto coger todas estas definiciones y mirar en qué convergen. Pequeño análisis de todas estas definiciones de reciclaje. Nosotros las hemos recopilado y hemos llegado a la conclusión que el reciclaje podría concebirse como aquel proceso que, con independencia de que lo miremos hacia los plásticos, sino que lo podamos ver hacia otras materias de la naturaleza o del entorno. Puede ser vidrio, puede ser papel, puede ser material orgánico, puede ser cualquier otro material, pero en general
lo podemos definir como el proceso sostenible, y vale la pena aclarar que aquí la sostenibilidad no solamente se da desde el punto de vista económico, de dinero, sino sostenible en su entorno, en su ecosistema, en el ecosistema donde se está generando esta actividad de reciclaje. Entonces lo podríamos definir como el proceso sostenible mediante el cual los desechos de un proceso son transformados en materias primas para ser incorporadas a otro proceso dentro de ese entorno o dentro de ese ecosistema donde se desarrolló el proceso. Aquí vale la pena entonces mirar la característica fundamental de la palabra reciclaje desde el punto de vista de la naturaleza, que todos sabemos que la naturaleza es experta en el tema de reciclar, pues dada su gran amplia experiencia en estos temas, pues la entidad idónea para enseñarnos a reciclar es la propia naturaleza. La condición fundamental que en principio impone la naturaleza, dada la observación de estos procesos de reciclaje, es que este proceso preserve los sucesivos ciclos de vida de la materia y de la energía, tal como lo hace la naturaleza, bajo un proceso cerrado de cero emisiones al ambiente. ¿Y con esto qué se quiere decir? Que en sus procesos de reciclaje la naturaleza pretende que lo que vaya a reciclar, bien sea materia o energía, cumpla con las leyes de la termodinámica, una en particular, en donde se muestra que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y desde este punto de vista, la naturaleza lo que quiere es realizar procesos de reciclaje, preservando esos ciclos de vida de la materia y de la energía, y que en el proceso de hacer ese reciclaje, en el proceso de transformar esas materias, pues las emisiones que genere pues sean las menores posibles, y si hay emisiones al ecosistema que rodea ese proceso de reciclaje, pues que esas emisiones sirvan para reincorporarlas nuevamente al mismo ecosistema. Entonces a eso nos referimos con el proceso cerrado de cero emisiones al ambiente. Es un proceso donde si llegan a existir emisiones, estas vuelven a su estado natural. ¿A qué llamamos nosotros reciclaje? Cuando nosotros nos enfrentamos en la vida diaria al tema de reciclaje, y pues nuestras sociedades nos exigen cada vez más que reciclemos, y se ha generado una política de reciclaje, política que cada vez toma más fuerza en todas las sociedades, que de pronto en algunos países ya está muy establecida esa política, pero en otros todavía hay deficiencias y hasta ahora se está tratando de implementar. Pues lo que llamamos reciclaje pues debe corresponder a lo que la naturaleza hace en términos de reciclar. Sabiamente la naturaleza utiliza esos procesos para reciclar bajo su perspectiva y no bajo la visión errada de otros conceptos. Entonces, al mirar esos otros conceptos, los cuales nos hacen visualizar que debemos reciclar,
pues debemos tener en cuenta unos puntos para saber si en verdad estamos reciclando o no. ¿Estos puntos cuáles son? Pues miremoslos. El primero es, aquí es este. Debemos mirar si llamamos reciclaje si a lo que llamamos reciclaje se generan emisiones al ambiente. Si observamos una práctica en nuestra cotidianidad donde existan emisiones al medio ambiente, pues ahí ya debemos poner en duda de que en verdad estamos reciclando bajo la definición de la naturaleza. Debemos mirar si hay una generación de emisiones al medio ambiente en todos los sentidos. Si estamos desechando químicos con los cuales hacemos la operación de reciclaje, si estamos desechando fracciones de residuos que estén contaminando el medio ambiente, si en algún momento en el proceso de la práctica que nosotros o que nuestras sociedades nos imponen como reciclaje, en verdad estamos contaminando agua o no la estamos contaminando, si estamos contaminando la tierra o no, si estamos contaminando el aire o el entorno, pues si llegásemos a contaminar cualquiera de estos factores, pues ahí ya pensaríamos que estamos en contravía de la definición que es reciclaje. Adicionalmente a esto hay que tener en cuenta un factor de emisión al medio ambiente que normalmente ninguna empresa lo tiene en cuenta, y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de evaluar un proceso de reciclaje o tecnología que normalmente nos venden como tecnología para reciclar. Este concepto son las llamadas emisiones térmicas al medio ambiente, además de otros conceptos como la huella de carbón y otros que están muy de moda actualmente en la sociedad, pero vale la pena tenerlo en cuenta, el saber si estamos generando emisiones térmicas al medio ambiente. La naturaleza en su proceso de reciclaje, si bien es cierto que en algunos procesos genera emisiones térmicas al ambiente, también en otros procesos consume esas emisiones térmicas y genera un equilibrio natural para beneficio de cada uno de sus procesos que bien podríamos llamar de reciclaje. Entonces, cuando observemos si nos están ofreciendo un proceso de reciclaje, vale la pena mirar, bueno, ¿y cuáles son las emisiones térmicas al ambiente? Normalmente ninguna empresa productora de tecnologías cuantifica sus emisiones térmicas al ambiente, y mucho menos cuantifica las emisiones térmicas de su maquinaria al medio ambiente. Y esto es muy importante porque, como veremos más adelante, las prácticas de reciclaje ciegamente emanan emisiones térmicas al ambiente, lo que conlleva a entrar en contravía con la definición de reciclaje. Este tema de emisiones térmicas es muy importante porque hay un impacto ambiental sobre el calentamiento global del planeta Tierra, impacto que desde diferentes puntos de vista, desde la ciencia, hay debate. Hay ciertos sectores que defienden esta posición y otros que de plano la rechazan,
Pero desde el punto de vista de lo que nosotros debemos hacer es por lo menos ser conscientes y que de esta clase nos sirva el entender que las emisiones es un factor fundamental para instalar un proceso de reciclaje. Otro factor al cual debemos prestar atención para saber si en verdad estamos haciendo reciclaje o no es la selectividad de los materiales. En ningún momento la naturaleza se vuelve selectiva y dice vamos a reciclar este residuo, pero este no lo vamos a reciclar. Esto es muy importante porque la naturaleza no es selectiva. La naturaleza coge cualquier residuo y gestiona, busca, indaga los mecanismos para reincorporarlo, reabsorberlo y preservar el sucesivo ciclo de vida de la materia. Actualmente estamos llamando reciclaje a prácticas que son selectivas porque solo toman una fracción de los desechos, no la totalidad. Y cuando hablamos de plástico, esto es muy importante porque hay más de, no sé, en este momento no recuerdo la cifra, pero hay más de 100 tipos de plásticos, 1000 tipos de plásticos. Y estamos llamando reciclaje a una práctica, a prácticas que toman todos esos tipos de plásticos. Escasamente estamos llamando reciclaje a ciertas prácticas que solamente seleccionan un material plástico. Como veremos más adelante en la siguiente clase, o creo que es 2 clases más adelante, existen tecnologías que pretenden utilizar otros tipos de materiales plásticos y no solamente los tradicionales con que la sociedad nos ha, digamos, educado que debemos reciclar. Entonces, estamos llamando reciclaje probablemente a cosas que son selectivas y probablemente eso no sea reciclaje. Tenemos que tener en cuenta también si estamos llamando reciclaje a prácticas que son sostenibles o no lo son o no son sostenibles. Y en ese concepto y bajo esa definición recordemos la definición de sostenibilidad no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del entorno o del ecosistema donde se está generando ese proceso de reciclaje, ¿sí? En la actualidad, si bien es cierto, hay una moda de reciclar plástico y que todo el mundo quiere generar cadenas productivas en el tema del reciclaje plástico, pero se da la iniciativa para hacer esas cadenas productivas, pero se ha encontrado, la misma sociedad ha encontrado que muchas de esas cadenas ni siquiera son sostenibles. Y hablo sostenibles desde el punto de vista económico, no del entorno o del ecosistema en que se muevan. Solamente desde el punto de vista económico. No sé si recuerdan, hace un par de semanas en la página de reciclaje químico salió una noticia de nuestros hermanos mexicanos con los cuales tenemos muy buenas alianzas. Un saludo para todos los compañeros de México que también están trabajando en el tema de reciclaje de plástico y han generado unos desarrollos espectaculares. Felicitaciones a nuestros hermanos mexicanos. Recordemos que salió una noticia
en torno a que muchas prácticas de reciclaje no eran sostenibles y algunas industrias del reciclaje se estaban acabando en México. Precisamente, ¿por qué? Porque de pronto estamos malinterpretando el concepto de reciclaje y no estamos generando tecnología que apunte a la definición real de la palabra reciclaje. Entonces, en nuestro medio, aquí también en nuestro medio, ustedes pueden averiguar cuántas empresas de reciclaje se crean al año, pero casi el 80% de esas empresas de reciclaje que se crean al año terminan cerrándose porque no encuentran la tecnología propia para tratar los materiales plásticos, y esa es la principal falencia. Entonces estamos llamando reciclaje probablemente a prácticas que no son sostenibles, y si no son sostenibles, pues mucho menos van a ser rentables en el entorno. Y eso es importante porque la idea de montar procesos de reciclaje es que no solamente sean sostenibles, sino que sean rentables, que generen capital para la sociedad, para que generen riqueza, que es de lo que se trata el hacer cadenas productivas en ese medio, y más en el medio del reciclaje de plásticos. Por último, algo que mencionamos ahorita, pues estamos llamando reciclaje a prácticas que no preservan los potenciales ciclos de vida de la materia ni de la energía. Por el contrario, en algunos casos estamos rompiendo la continuidad de esos ciclos y estamos haciendo un daño más severo a la naturaleza. Daño que desde el punto de vista ambiental pues es irremediable. En diferentes seminarios sobre materiales plásticos, recuperación de materiales plásticos, hemos escuchado las sabias conclusiones en donde se informa las consecuencias de pretender mezclar plásticos por métodos físicos y tratar de obtener productos que en algún momento ni siquiera la industria del reciclaje de plásticos puede reciclar nuevamente. Hay muchas de estas prácticas en diferentes sociedades que por hacer investigación pretenden coger un material plástico, mezclarlo con otro, hacer mezclas con el objetivo de sacar un nuevo material, y si esto se hace sin el conocimiento científico, sin el conocimiento de universidades, pues podemos crear materiales que, contrariamente a ser benéficos, pues son totalmente complejos en lograr desbaratar por vías físicas, y la única alternativa es atacarlos por vías químicas, algo que en algún momento, dada la novedad de los plásticos, dada lo nuevo de estos materiales, pues no se han desarrollado esas tecnologías. Entonces aquí es muy importante mirar que lo que llamamos esas prácticas de reciclaje no preservan esos sucesivos ciclos de vida de la materia, y lo que hacemos es que hacemos probablemente un daño mayor al entorno, al ecosistema, pero adicionalmente económicamente no obtenemos lucro de nuestra iniciativa.
Eh, y pues la idea aquí es, como mencioné hace un par de minutos, que al generar procesos de reciclaje, pues no solamente hagamos un bien, sino que se generen cadenas productivas sostenibles, rentables, económicamente viables, que se inserten a las actuales economías en cada una de las sociedades. Entonces ya tenemos claro como qué es reciclaje y con qué criterios vamos a tratar de evaluar nosotros mismos si en verdad vamos a instalar procesos que cumplan con la definición de reciclaje o no. Y criterios que en algún momento también nos sirven para que si en algún momento un industrial, el sector industrial, el sector de venta de tecnologías en maquinaria de reciclaje, una feria de maquinaria de reciclaje, nos ofrecen tecnología para reciclar, pues ya tenemos criterios claros para saber si en verdad lo que estamos haciendo es reciclaje o lo que nos están ofreciendo es simplemente maquinaria para hacer lo típico que siempre hemos hecho, y es hacer una práctica de reciclaje. Probablemente si lo que nos están ofreciendo es una práctica de reciclaje sin tener en cuenta la definición real de la palabra reciclaje, pues con seguridad recaeríamos en estas falencias de no sostenibilidad y mucho menos rentabilidad, que es lo que nosotros pretendemos, llegar a desarrollar procesos sostenibles y rentables. Con estos criterios de definición de reciclaje ya podemos abordar el tema de, miremos entonces esta palabra de reciclaje que está asociada a muchos materiales, y la naturaleza es experta en apropiarse de esta palabra. Pues miremosla cómo se inserta al tema de nuestro interés, que son los materiales plásticos y su correspondiente problemática. Vamos a hablar entonces, continuando con la presentación, de la novedad de los materiales plásticos y su problemática. Vale la pena mirar cada uno que nos preguntemos, bueno, ¿y los plásticos hace cuánto están acá en la humanidad? ¿Hace cuánto la humanidad los tiene? Desde dos puntos de vista: desde el punto de vista de ciencia, desde que se descubrieron los plásticos, y desde el punto de vista comercial, bueno, desde el punto de vista de cuándo la humanidad ha comenzado a comercializar los materiales plásticos. Desafortunadamente no tengo la herramienta para preguntarles, pero pensémoslo y vamos a ver, vamos a hacer este análisis. Los plásticos son materiales nuevos para la humanidad, son muy nuevos para la humanidad, ¿sí? Y mucho más lo son los residuos plásticos. Los plásticos son materiales de fabricación sofisticada que demandan un conocimiento específico, y por tal motivo los residuos plásticos asociados deben tratarse mediante la aplicación del mismo conocimiento. Llegar a pensar que no se necesita conocimiento para reciclar plásticos es errado, dado que la humanidad tuvo que desarrollar procesos muy puntuales que derivan de la ciencia, y su origen
netamente científico para desarrollar procesos que produzcan materiales plásticos. Si bien es cierto que la naturaleza fabricaba y fabrica materiales plásticos, materiales poliméricos, ¿sí? También es cierto que el hombre en su proceso de investigación científica no entendía cómo los fabricaba. Hoy en día la ciencia ya ha descubierto cómo se fabrican y por eso el auge de materiales plásticos, cada vez más salen materiales plásticos y se fabrican materiales plásticos direccionando el sentido hacia donde se pretende que se cree un plástico en particular. Este conocimiento es muy reciente en comparación con otros conocimientos que la misma humanidad ha tenido que investigar para procesar otros materiales. Ante el mencionado desconocimiento, como los nulos desarrollos tecnológicos, y aquí es importante mencionar que el desarrollo tecnológico de maquinaria que recicle plásticos se debe entender como la aplicación de ese conocimiento a máquinas para desarrollar procesos que reciclen los materiales plásticos. Entonces hay que entender que la falta de este conocimiento está directamente ligada a crear tecnologías, a crear máquinas para fabricar estos procesos de reciclaje. Pero si bien es cierto que hay falta de conocimiento en cómo crear estas máquinas, también es cierto que el conocimiento ya está, lo tienen las universidades, lo tienen los libros, lo tienen entidades que hacen investigación en plástico, ¿sí? Y se han propuesto diferentes tecnologías para desarrollar máquinas que procesen los residuos plásticos. Como veremos más adelante o profundizaremos en un curso posterior de análisis de tecnologías para reciclados puntuales de materiales plásticos, como veremos en ese momento a futuro, existe ese conocimiento y se puede utilizar, se puede generar desarrollos tecnológicos en ese campo. Entonces, ante la falta de ese conocimiento y los nulos desarrollos tecnológicos asociados a quien se desconocía ese conjunto de conocimientos para crear esas máquinas, es que se hace necesario difundir el cómo tratar estos materiales, pero ya desde la perspectiva de ciencia y tecnología y no de la perspectiva de lo que nos han enseñado a reciclar, ¿sí? Hay que verlos desde la perspectiva de reciclar bajo su definición de reciclar. Y entonces, como hay que difundir este conocimiento, es aquí donde, digamos, el grupo de Facebook de reciclaje químico se está consolidando para divulgar en las diferentes sociedades, en alianza con otras empresas y investigadores científicos y tecnológicos. Aprovecho para saludar a todas las personas en Latinoamérica que se han inscrito al grupo de investigación, al grupo de reciclaje químico de Facebook. Tenemos personas en Estados Unidos, como les mencioné, en Centroamérica. Recientemente hemos tenido personas de Europa y hay una persona en China que nos ha estado observando también. Espero que
a través de este video tome la iniciativa y nos pueda publicar algo en nuestra página de Facebook para beneficio de todos. Aprovecho para saludarlos a todas aquellas personas en todo el mundo que están observando este grupo que están haciendo. Entonces, ante la novedad de estos materiales plásticos es necesario difundir este conocimiento, y una vez se difunda, abrir los espacios necesarios para crear tecnología acorde, puntual, para reciclar los materiales plásticos. Miremos entonces la historia de las materias primas y miremos el origen de los materiales plásticos. De ahí la pregunta que les hacía hace un minuto: ¿hace cuánto creen ustedes que el material plástico desde el punto de vista comercial se ha instalado en nuestras sociedades? Pues vamos a verlo. Esta es una línea de tiempo en donde podemos observar al costado izquierdo más o menos la historia del tiempo desde 50.000 años antes de Cristo. Aquí les voy a señalar con el ratón, el mouse del computador, en esta línea de tiempo un hecho histórico que partió esta línea de tiempo en dos: lo que es llamado antes de Cristo y lo que es llamado después de Cristo. Este hecho histórico entonces genera estos dos periodos, 50.000 años aproximadamente antes de Cristo, y lo que es la línea de tiempo reciente, que aproximadamente son hoy día año 2013, 2013 años, que es la fracción del costado derecho, que es después de Cristo. Aquí está desactualizado el año. Aquí es 2013. Bueno, lo actualizaremos. Y en esta línea de tiempo se pueden concebir todas las épocas: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, que es donde más desarrollo de tecnología y más conocimiento científico y tecnológico ha sido generado, mucho más que en cualquiera de las anteriores épocas o edades, ¿sí? En estas edades que estamos mostrando, tenemos que resaltar algunas materias primas que han marcado y que han sido vitales para el crecimiento de la humanidad. Un ejemplo de estas materias primas es el metal, que si lo logramos ubicar en esta línea de tiempo, una aproximación, data de año 3000, año 4000 antes de Cristo, y probablemente ciertas investigaciones dan la hipótesis de que mucho antes esta materia prima, que es el metal, se había descubierto. Otra materia de interés y que ha tenido mucho auge es el vidrio, que data más o menos del año 1500 antes de Cristo. Algunos, como les menciono, son fechas aproximadas. El papel es otra materia prima que ha sido fundamental para el desarrollo de la humanidad, pero es característico de la Edad Media, que data aproximadamente del año 600, pero después de Cristo, ¿sí? Y podríamos mencionar que otras materias primas se descubren solamente en la edad contemporánea. En la edad moderna
sí hubo a finales algunos descubrimientos de materias primas importantes, pero miremos la edad contemporánea, ampliemos este aspecto, este intervalo de tiempo que inicia más o menos como en 1789, y en esta edad contemporánea vale la pena resaltar que se descubre el petróleo más o menos hacia 1859, una materia prima que revolucionó la industria, una fuente de materia prima de innumerable potencial. Gracias a ella se crearon muchos avances, muchos desarrollos tecnológicos, y fruto de procesar esas materias primas con este auge industrial, pues fíjense que los carros aparecen en 1895, aunque los carros no son materia prima, pero fíjense cuánto tiempo se demoró en generar este producto tecnológico que son los carros, y que a pesar de que ya teníamos el hierro, la madera, el vidrio, toda esta materia prima con siglos de descubrimientos, pues mire que el coger todas esas materias primas y llevarlas a un desarrollo tecnológico como son los carros, pues solamente se dio hasta esta edad contemporánea.